¿Dirías que lideras tu vida? ¿Qué es exactamente liderarte? ¿Y qué es exactamente ser un buen líder? Hoy vamos a profundizar en el podcast de Creando Posibilidades sobre el autoliderazgo, el liderazgo, y para ello tenemos a una gran mujer, una gran persona. Ella es Sole Martínez. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estás? Hola, Vero, fenomenal. Encantada de estar aquí contigo. Me gustaría, primero de todo, conocerte y que te conozcan un poco más. ¿Quién es Sole? Pues Sole es una mujer, es madre de familia numerosa, es ingeniera informática reconvertida a coach y es hija huérfana en realidad. Es esposa, es vecina, es amiga, es compañera. Sole se ha definido siempre como una persona camaleónica, que me Ujú, adapto siempre a las personas, a las situaciones, con tal de generar pues como cohesión, equipo, grupo. Y desde que empezaron todas las redes sociales, mi nick era siempre camaleona, buscaba camaleona para ver si lo tenía, porque era la palabra que mejor me definía y es una cosa que sigo sintiendo de la misma forma. ujú. Y a día de hoy, ¿quién es Sole? ¿En qué estás? Pues dejé el mundo de la informática y de la tecnología después de estar 25 años liderando equipos en entornos tecnológicos y decidí dar el salto porque para mí la vocación hacia las personas, con esto que te decía, ¿no? Siempre me ha hecho más ilusión gestionar personas y gestionar equipos que realmente la parte más tecnológica. Ujú, Entonces decidí, después de un proceso de coaching que mi empresa nos proporcionó a los que estábamos en el comité de dirección, decidí que quería estudiar para saber más de ello. Me ayudó mucho a transformar mi estilo de liderazgo aquel proceso de coaching, porque era súper maternalista, ¿no? De mis pollitos, ¿no? De mi equipo, de cómo los quiero, de cómo tal, y tú no te preocupes y haz lo que tengas que hacer y ya veremos y tal. Y claro, aquello no estaba funcionando porque al final me tiraba encima mío muchas cosas, además con tres chiquillos y bueno, una época muy complicada. Al final con este proceso me ayudó un montón a cambiar radicalmente, dejar y delegar que la gente cogiera también sus responsabilidades. De esa manera empezó a emerger un montón de talento por todas partes y yo pude pues dedicarme más a la parte estratégica. Continué estudiando porque me apasionó el coaching. Yo estudié informática en realidad porque cuando tenía 8 años, que 8 años míos es hace mucho, mucho tiempo, entró un ordenador Spectrum en casa ujú, y hice un programita, no sé cómo, que ponía Sole guapa con asteriscos que aparecían y desaparecían. ujú, Entonces en mi familia dijeron, la niña va a ser informática, en vez de artista, va a ser informática. Y en aquel momento no me supe enfrentar a la voluntad familiar general y estudié informática, pero para mí la vocación han sido siempre las personas. Cuando me puse a estudiar coaching era como, ¡ah! Se puede disfrutar estudiando, qué maravilla, porque claro, yo estudié 5 años de carrera, más luego un año de un posgrado también en redes y no sé qué, que aquello, claro, es que no entendía nada, no me gustaba nada, no disfrutaba nada. Fue muy difícil, pero bueno, allí ya saqué adelante la carrera y luego todos los años dedicado a tecnología, pero cuando me puse a estudiar coaching me encantaban los libros que leía, hacía los exámenes y es que disfrutaba estudiando, bueno, me lo pasé bomba. Y entonces dije, quiero saber más de esto. Me metí en PNL, me metí a coaching de equipos, a coaching ejecutivo, a todo, o sea, lo estudié todo, lo hice todo porque es que me apasionaba. Y al final, cuando me certifiqué, dije, quiero dedicarme a esto. Y nada, di el salto y ahora estoy, pues eso, como coach de liderazgo y de equipos. Lo que ayudo es a cohesionar equipos y trabajo mucho sobre la diversidad de talento y la diversidad de las personas, ayudando a los líderes a que sean inclusivos y generen esa cohesión dentro de los equipos, porque un equipo diverso que consigue estar cohesionado y alineado,
va a ser muchísimo más innovador, va a ser mucho más competitivo en el mercado y viviendo desde el bienestar y desde el hacer las cosas a gusto, que es el propósito que tengo, que es que se puede, que lo he visto. Wow. Si te parece, vamos a ir por partes y profundizando un poquito. Cuando hablas del coaching se nota la pasión, ¿no? Sí. Em, ¿Qué es lo que te apasiona del coaching? ¿Qué es lo que encontraste ahí que te Mm. hizo disfrutar tanto y conectar? Pues mira, en toda esa fase de mi vida tan dura que estuve con una pata en el trabajo, una pata fuerte, porque ir creciendo a puestos de dirección, siendo madre de familia numerosa, al final me pierdo yo en el camino. Yo estaba súper fuerte en el trabajo, una madre de estas que iba a las cosas del cole, a todo tal, pero yo en ese proceso me perdí, en el camino me perdí. Entonces fui bastantes veces a psicólogos para que me ayudaran un poco, pues a no estar tan enganchada al trabajo, tal. Hacía cosas. Bueno, me fueron más o menos bien, fui descubriendo algunas cosas, pero cuando hice aquel proceso de coaching que me puso la empresa, proporcionó la empresa, aquello fue para mí flipante, porque era mucho más estructurado, mucho más estratégico. El coaching, tú tienes un punto de partida que es mi situación actual, un objetivo al que quiero llegar y un acompañamiento para ir explorando. Vamos a ir explorando para que tú consigas eso, qué es lo que necesitas, qué recursos tienes, qué no tienes. Vamos a probar esto. Es ir explorando y jugando con una persona que te va acompañando y te va un poco, pues, ayudando a sacar todo eso que llevas dentro realmente. Y entonces a mí es que aquello me flipó. O sea, fue la primera vez en mi vida que conseguí ver como una luz interna que antes no había visto en ningún otro proceso de los que había hecho terapéutico. Entonces dije, ostras, yo esto tengo que saber más sobre esto, porque además pues tengo como mucha curiosidad por esas cosas. Y bueno, y eso es lo que me enamoró del coaching, la parte como más estructurada, que, a ver, Ujú. tengo también, o sea, soy informática, soy una persona muy ordenada. La estructura me gusta lo que digo, al final soy ingeniera, aunque no de vocación, pero sí de estudios. Entonces, bueno, esa parte de estructura, el coaching me ayuda, es una metodología que me gusta mucho por eso, porque pone el foco en el futuro, en la meta, en lo que quieres conseguir, ayudándote de PNL para desbloquear algunas cosas, pero sobre todo, pues eso, pensando en el futuro. Ujú. Y has dicho algo que me parece súper interesante, es como que descubriste una luz interior que no habías Mm. visto en ninguna, bueno, en Sí. otro acompañamiento. Sí, en realidad el proceso de coaching que nos hicieron no era un coaching al uso teórico, sino que la empresa que lo hizo pues llevaba como una metodología en la que era descubrir un poco tu propósito y tal. Y la coach con la que trabajé conectamos un montón, además es que la quiero un montón, a Loren, y en aquel momento fue un poco como poner foco, o sea, poner foco, no, darme cuenta de cuál era la parte oscura en mí, que era como, eso lo tenía muy trabajado, ¿no? Siempre estamos como pensando en todo eso que hago mal, en las cosas que no me funcionan, lo mala madre que estaba siendo, en el trabajo que no daba abasto, qué tal. Pero allí era como, vale, vamos a ver la oscuridad, pero vamos a ver también la luz. Y lo hizo de una manera estratégica muy chula que consiguió que yo conectara con mi luz interior, que era una cosa que no me había pasado nunca. Era como, "Ah, he rozado la luz que hay en mí", y fue aquello muy Wow. bonito también. Es que es eso, el coaching al final te ayuda a descubrir las cosas que llevas dentro de ti. Ujú, ujú. Y te da el poder a ti. Te Claro, empodera. totalmente, totalmente. Sí, sí, o sea, claro, con el psicólogo muchas veces iba y era como, bueno, es tu responsabilidad, ¿no? Ya me curarás o ya me sanarás. Pero el coaching, cuando intentaba hacer eso, la coach era como me lo devolvía, me lo devolvía, me lo devolvía. Yo era, no, no, pero, o sea, tú, no, 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 tú. Y entonces era como, ok, vale, esto es cosa mía, entonces va, pues voy a trabajar en ello. Me gustó mucho también por eso, sí. Qué bueno experimentarlo, ¿no? En tu propia Mm, piel y desde ahí enamorarte del coaching y ponerte a estudiarlo en plan, yo sí, quiero sí, saber sí, mucho sí, más de sí. esto. Dices que en tus procesos que haces de coaching, que hablaremos en mayor profundidad, a veces utilizas la PNL
para Ujú. desbloquear algunas cosas. ¿Qué es exactamente la PNL? Vale, la PNL, programación neurolingüística, al final es como el concepto de que nuestra mente está estructurada de manera que es importante lo que nos decimos, cómo nos comunicamos interiormente y cómo nos comunicamos hacia afuera, ¿vale? Es como programación neurolingüística. ¿Vale? Entonces es como una estructura, tenemos como estructuras mentales de comunicación interna y externa que nos llevan a ser un poco lo que somos y a hacer las cosas que hacemos, ¿vale? Entonces, bueno, la programación neurolingüística me encanta, me fascina y la utilizo casi siempre. Incluso me atreví a utilizarla en equipos tecnológicos y funciona muy bien. Luego, cuando pasan las valoraciones, me valoran muy bien esto. Y la verdad es que funciona muy bien porque ayuda mucho a desbloquear. O sea, estamos tan en modo mental todo Ujú, el tiempo, ¿no? Utilizando la mente para analizar, para pensar, para tal cual. Y estamos siempre con la mente, la mente, la mente. Y el cuerpo, que es donde está la información, ¿y el cuerpo qué? Entonces es bajar al cuerpo para ver de qué manera te está entrando la información a través de los ojos, de los oídos, del olfato, del gusto, del tacto, o sea, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás notando, de qué manera esa situación que tú estás viendo complicada, que no sabes por dónde tirar, lo que sea, qué color le pones, qué forma le pones, qué haces. Entonces empiezas a sacar tu parte creativa, empiezas a despertar la parte creativa del cerebro y empiezas a encontrar soluciones que de repente es, pero qué fácil era esto, o sea, me estaba complicando la vida un montón intentando ahí desde la mente, la parte estructurada y tal, y cuando he despertado la parte más creativa es como de repente ha venido sola la solución y yo qué sé, pues me encuentro con un color, ¿no? En mi caso, la ujú. leona que me tatué para dar el salto y hacer el cambio de una empresa a otra, ¿no? Me salió en una visualización una leona que aquella era la valiente y tal me puse a investigar sobre las leonas, cómo son y tal, y era como decir, es que tengo que hacerlo, voy a ello. Entonces la PNL es que es creatividad en estado puro. Ujú. ¿Y PNL se trabaja a través de visualizaciones únicamente? ¿Cómo se trabaja con PNL? Claro, ahí cuando trabajo con PNL normalmente, o sea, yo utilizo o sea, la estructura de coaching, ¿no? El grow, que es, pues, Ujú, vamos a mirar primero, pues, cuál es el objetivo, vamos a analizar un poco tu realidad, los recursos que tienes, tal, y después, pues, los compromisos que tomas, ¿no? ujú, Durante todo que ese puede ser el proceso global y luego cada sesión también se estructura de la misma forma. Entonces, una vez que estás dentro de la sesión, cuando veo, por ejemplo, que o siento que la persona que tengo enfrente está bloqueada en bucle en alguna cosa, para sacarla de ahí utilizo técnicas de PNL, ¿vale? Entonces hay un montón de técnicas. Puede ser, pues hay una técnica preciosa que es el jardín de las creencias, que es para creencias, ¿no? Bucles de estos que tienes en tu cabeza que crees como verdades como templo, esto es que es una verdad y te está limitando y está haciendo que tú no puedas avanzar hacia ningún sitio. Cuando detecto una de estas, entonces meto la técnica del jardín de las creencias, que lo que haces es darle la vuelta en un jardín de flores. Tú tienes tu jardín, de repente en ese jardín hay una parte del jardín que son esas creencias, qué pinta tienen, empiezas a poner colores, cómo son esas flores, esas plantas, esos no sé, y ya no estás pensando en tu problema, estás pensando ujú, en un jardín que le estás dando una forma y un color y tal. Luego quitas aquello y colocas algo nuevo. Y aquello nuevo que colocas, ¿qué es? ¿Qué es lo que quieres crear? ¿De qué manera? Pues unas flores, unas margaritas. ¿Y qué son las margaritas para ti? ¿Qué tal? Entonces, mira, te lo estoy contando y es que tengo todos los pelos de punta, ¿eh? No sé si, ujú. no sé si se me nota a través de la pantalla, pero vamos. Entonces Sí. es, pues eso, técnicas. Puede ser, por ejemplo, que tengan una contradicción. Es que quiero salir a correr todas las mañanas, pero la pereza no sé qué. Entonces tienes como una contradicción. Por un lado quiero quedarme en la cama, pero por otro lado quiero tal. Vale, pues vamos a trabajar con esas dos partes que te generan contradicción interna, ¿no? La pereza y la salud. Y vamos a ver qué podemos hacer con ellas, si se hablan, qué se dice la una a la otra. Entonces tú ya no estás en tu problema
de salir a correr. De repente le has puesto una forma, un color, un no sé qué a salir a correr y a quedarte en la cama. Uno es una mantita, lo otro es una zapatilla. Y es una manta y una zapatilla que están hablando, no tienen nada que ver contigo. Es otra cosa, pero al final de eso es como, ¡oh! Ostras, pues claro, si es que lo que tengo que hacer es no sé cuántos, ¿no? Entonces, bueno, pues son técnicas diferentes que pues hice el practitioner, que es como el primer nivel, y ahora el curso pasado hice el máster. De hecho, este fin de semana me he certificado en el máster de PNL, y entonces, pues bueno, conforme vas avanzando, pues aprendes diferentes técnicas que luego también pues las voy usando como me va viniendo, y a lo mejor mezclo también cosas o lo que Ujú, sea. ujú. Qué guay, o sea, lo estás contando y me apetece hacerlo. Cuando quieras te hago una. Y es como trabajar con símbolos, ¿no? Es que es muy bueno Claro, porque todos nos hemos encontrado en algún momento a nivel mental y que sí, no salimos ahí del bucle, ¿no? Y sí. es muy difícil salir de ahí, pero el poner sobre la mesa pues estas herramientas y trabajar con símbolos es Mm, otra forma, ¿no? sí, Piensas que estás a lo mejor como jugando un poco, pero al final todo está relacionado. Qué claro. bueno, qué bueno. Y son símbolos, pero no solo símbolos, sino además también tus sensaciones físicas, Ujú, porque lo que haces no solamente trabajas con la simbología, sino que trabajas con el color, el tal, la sensación, puede estar frío, puede estar caliente, puede pesar, no pesar. Es que al final le das toda la información de todo lo que te puede entrar a ti. Entonces, va más allá de lo que es la simbología, ujú, es algo más que eso. Es también algo como interno. Además, muchas veces es como que lo tienes dentro ese peso, ¿no? Pues es una bola de plomo pesada, no sé cómo plateada, tal, vale, pues sácala fuera. Háblale para qué está aquí, porque siempre hay una intención positiva en esos bloqueos, siempre hay una protección, te están intentando proteger de algo, decir algo, para qué estás aquí, cuéntame qué quieres de mí, qué necesitas, tal, vale, ahora conviértelo en otra cosa que mantenga esa intención positiva y vuelve otra vez a meterla dentro de ti en el lugar que necesites. Entonces ya no solamente es la simbología, es que tiene que ver también con tu cuerpo, con cómo está, con cómo integra todo esto. ujú. Por eso decías al principio que también es como bajar al cuerpo. Sí, 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 totalmente. Ujú. Eso es. Qué interesante lo que dices de la intención positiva y esto yo creo que se lo Mm, pueden llevar ya nuestros oyentes, ¿no? Si están sí. en ese bucle mental, en alguna situación que no son capaces de salir, poder reflexionar sobre qué intención positiva tiene eso, ¿no? Claro, pero yo, o sea, para los que nos están escuchando, les animo a que no solamente piensen la intención positiva, sino que primero piensen qué color tiene eso que tienen ahí, ese pensamiento, qué color le ponen, qué forma le ponen, qué peso le tienen, dónde lo tienen dentro del cuerpo, de qué manera, pues es un pincho que está aquí, de qué manera lo están sintiendo en el corazón, en la boca del estómago, en el intestino, en los músculos, en la cabeza. ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sácalo fuera, háblale ahora sí, reflexiona que no el pensamiento en bucle, sino esta cosa que tienes Mm. dentro que te cuente para qué está ahí. Y una vez que te lo ha contado, dile, vale, muchas gracias por esta información, muchas gracias por protegerme, por querer esto para mí, y ahora te voy a convertir en una nube sedosa, blandita, en una bola de estas que se pueden apretar tal, y te voy a llevar aquí dentro con esa misma intención positiva, pero de otra manera diferente. Entonces, animo a que hagan el ejercicio de esta manera y a ver qué sale. A ver qué sale. Qué guay. Hablaba yo al principio, lanzaba una reflexión, si realmente estamos liderando nuestra vida, ¿no? Mm. Em, ¿Qué es el autoliderazgo? Pues mira, para mí el autoliderazgo pasa en primer lugar por poner conciencia. Es lo primero que tiene que haber, conciencia. ¿Qué pasa? Porque es lo que dices, ¿no? Que no estamos en una época, bueno, yo no sé las épocas anteriores cómo han sido, sé esta en la que vivo, ¿no? Y entonces Ujú. estamos en una época en la que huimos total y absolutamente de nuestras emociones
y de nuestras emociones incómodas, que cualquier emoción que supere así un poco de nivel tal nos parece ya incómoda. Entonces, hay que poner conciencia en las emociones que nos están dando información. Y lo primero para liderar es escucha tu cuerpo, que es donde está la información. ¿Vale? Donde está todo eso que nos está diciendo el cuerpo, la manera que el cuerpo tiene o el cerebro tiene de afrontar, abordar, interpretar todo lo que está ocurriendo fuera y dentro de nosotros, se refleja en el cuerpo, porque el cerebro recoge la información, tiene ahí unas rutas neuronales creadas de esto ya ha pasado antes, lo he procesado de esta manera y he seguido vivo, con lo cual, como es muy vago, el cerebro procesa de la misma manera que aquella vez que funcionó y siguió vivo, aunque en aquel momento te funcionó por no sé qué y ahora te está haciendo daño, pero da igual, lo procesa de la misma manera y entonces a partir de ahí es como el cuerpo reacciona para poder afrontar y enfrentarte a esa situación que está ocurriendo. Nosotros, en la época actual, pues tenemos los móviles, las pantallas, los no sé cuántos, los Instagram, el tal, que nos ayudan a huir absolutamente y a poner la mente como en blanco para intentar pasar al máximo ese dolor tal. El dolor se mantiene ahí, sigue ahí y si no sale de una manera y no le haces caso, pues te avisará de otra. Entonces, la mejor manera de autoliderarse para empezar es poner conciencia en tu cuerpo qué está pasando, qué está sintiendo y qué está ocurriendo. Y a partir de ahí, lo siguiente, la responsabilidad. Ujú. Que en un libro que me encanta, que es el de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz o eficiente, es que O me efectiva, creo. efectiva, Sí. gracias, y es que son las 3 palabras que empiezan por efectiva de Stephen Covey. El primer hábito es el de la responsabilidad y este es muy importante y sobre todo para mujeres que nos pasa mucho y además madres que nos pasa aún más todavía. Estamos siempre cogiendo las responsabilidades ajenas y cogiéndolas como nuestras, que es una cosa que a mí me ha pasado un montón y en Ujú, mis sesiones es que lo veo continuamente. Para líderes que están todo el tiempo haciéndose cargo de cosas que no les toca y pues para personas, mujeres, padres, madres, lo que sea, que también están con sus hijos, ¿no? O con sus padres o con sus hermanos cogiendo o sus parejas lo que no les toca. Y este hábito lo que habla es de que hay unos círculos, está el círculo de responsabilidad, que es aquello, tú estás en el centro y tu círculo que te rodea, y es aquellas cosas que dependen 100% de ti, en exclusiva, ¿vale? Por ejemplo, con tu hijo, pues si mañana tiene examen de flauta, llevarse la flauta es una cosa que es 100% responsabilidad de tu hijo, llevarse la flauta. ¿Vale? ujú, Un niño, yo qué sé, de 10 años, 8 años, pues es que es su responsabilidad, tienen examen, te tienes que llevar la flauta, ¿vale? ¿Qué ujú, pasa? Que las madres estamos en nuestro círculo de preocupación y en ese círculo de preocupación está la flauta de nuestro hijo. Y entonces nos lo cogemos, las preocupaciones las cogemos como nuestras. Y nos encargamos de que nuestro hijo lleve la flauta al cole. Y nos encargamos de que nuestra madre vaya al médico el día que le toca o se tome las pastillas de no sé qué. Y nos encargamos de que nuestra pareja tenga la camisa planchada para el día siguiente que tiene que no sé qué. Y nos encargamos de que mi equipo haga no sé más, no sé menos. Y entonces al final estamos todas nuestras preocupaciones, que son cosas que si no se hacen a lo mejor nos pueden repercutir de alguna manera, ¿vale? ujú, Eso es cierto, pero no es nuestra responsabilidad hacerlo. Entonces ahí lo único que podemos hacer es, nos cogemos nuestra responsabilidad, autoliderazgo, cogernos nuestras responsabilidades y lo que son preocupaciones, que son las responsabilidades de otras personas, o intentar, no sé, ayudar de alguna manera o lo que sea, pero aceptar lo que sea que venga cuando no lo hagamos y la otra persona tampoco lo haga. Si el ujú, niño no se lleva la flauta o la niña no se lleva la flauta, suspenderá el examen y aceptaremos pues la situación de un suspenso que tendremos que afrontar,
de la manera que sea y ya está. Si nuestro marido pues no tiene la camisa planchada, pues se irá con la camisa no planchada, que a veces estamos pensando, ¿qué van a pensar de mí si la camisa no está planchada? Y estamos pensando, ¿qué van a pensar de mí? Yo qué sé, que se la planche el marido, ¿no? No sé. Bueno, que yo qué sé, que me estoy metiendo a lo mejor en un jardín que no toca porque igual en casa han decidido tú la plancha, yo no sé qué. Si hay corresponsabilidad, fenomenal. Si no la hay, entonces sí, la camisa es cosa suya, ¿vale? Entonces yo creo que eso es autoliderazgo. La primera parte poner conciencia y la segunda responsabilizarte de lo tuyo y no abandonar tu barco, que es lo que decía mi maestra del máster de PNL el curso pasado. No abandones tu barco, porque si tú abandonas tu barco para meterte en el barco de otra persona, ¿quién va a dirigir el tuyo? Nadie. Pues Ujú. eso es autoliderazgo. Qué bueno. Poner conciencia, escucharte, ¿no? Escuchar el cuerpo Sí, y tomar esa responsabilidad, no abandonar tu barco. no Me quedo. abandonar tu barco. Ujú. Ujú, totalmente. Qué bueno. Y bueno, estás dando pequeños ejemplos, pero son pequeños, grandes ejemplos que nos Sí. podemos encontrar todos en nuestro día a día y fíjate todo lo que puede conllevar mi pensamiento de planchar a mi marido. Bueno, Todo lo que hay detrás. todo lo que puede haber detrás. Y de la Y la flauta, ¿qué va a flauta. pensar la profesora si mi hijo no se lleva la flauta? Todo lo que hay Exacto, detrás, claro. exacto. Qué bueno. Esto sería autoliderazgo. ¿Qué Ujú. sería el liderazgo? Tú que te dedicas a acompañar a líderes y a equipos. El liderazgo sería, ya tenemos, bueno, que puede ser también en casa, ¿eh? La parte de liderar, que es la parte esa de conseguir que se lleven la flauta y conseguir que se planchen la camisa. ¿Vale? Os ha explicado en los ejemplos que hemos Sí, visto está muy antes. bien. Al Ujú, final es eso, es la parte de conseguir, ¿no? Es como inspirar a otros para que se hagan las cosas, es la parte de saber, o sea, no saberlo todo, porque un buen líder no tiene por qué saberlo todo, pero sí saber a quién hay que preguntar o a quién hay que decir o a quién hay que tal, y saber, o sea, conseguir que la gente quiera seguirte. Yo tenía en el último trabajo que estuve, en la última empresa, tenía un jefe que es, o sea, como una persona con un liderazgo innato. Entonces él, y de esto que hay muchas veces que tenemos talentos innatos que no nos damos cuenta o que no ponemos en valor porque como no nos cuesta nada. ujú, ¿Vale? Seguramente, Vero, en tu caso será esta parte de la comunicación, de ujú, conocer más a la gente, tal, ¿no? Cosas que se nos dan fenomenal, pero como no nos cuesta nada, pues no sé, pensamos que todo el mundo es igual y que lo hace igual, ¿no? Pero no, la verdad es que ahí hay talento y ahí hay un valor diferencial respecto a otros. Entonces, esta persona no se daba cuenta de ese valor súper innato que tenía, no, no lo ponía en valor ni le parecía impresionante ni nada, pero la verdad es que conseguía y consiguió en una empresa que estaba, una empresa de muchas integraciones de empresas, unas tres al año más o menos, eran los 11 años que estuve, se incorporaron 30 empresas, ¿vale? Hasta la ujú, última que fue una incorporación mucho más grande y yo ya llegué hasta ahí. Pero durante todo ese tiempo, empresas, pues yo qué sé, 10 personas, 5 personas, 25, 13, no sé cuántas, ¿no? Se iban integrando, 3 al año. Y entonces pues eran como, no sé, silos diferentes. Esta persona consiguió esa parte de cohesionar. Son personas que son inclusivas, que hacen que la gente se sienta escuchada. Ponen voz o dan voz, ¿no? Dan espacios de voces para que todo el mundo se sienta que participa de las decisiones, que participa del equipo, que participa del futuro, de los objetivos, del poner en marcha cosas. Son personas que dicen las cosas y no tienen que convencer, inspiran simplemente y la gente quiere seguirles. Entonces, pues eso es el liderazgo, el ponerte las metas y los objetivos y conseguir que la gente haga que se haga. ujú. ¿Qué haces exactamente tú en esos acompañamientos por si nos puede estar escuchando algún líder que crea que necesita trabajar alguno de los aspectos que tú estás diciendo? ¿Cómo son esos acompañamientos? Vale, yo ahí trabajo con líderes y Mm, trabajo con los equipos también. O sea, puedo ujú, tener un acompañamiento al líder o puedo hacer un acompañamiento al equipo. Cuando es al líder,
Normalmente esto lo planteo como un proceso de coaching normal y corriente. Me da igual que venga una madre de familia numerosa que está desbordada a que venga un líder desbordado también normalmente o que quiere conseguir algo del equipo que no lo consigue, ¿no? Pues tengo personas pues que a lo mejor lo que quieren es que... Igual son, mira, tengo ahora mismo una persona que está siendo demasiado dura con el equipo y necesita suavizar, y justo otra persona que se cogen de la mano y hacen el líder perfecto, ¿vale? O sea, que es Sí. igual demasiado, una persona demasiado blanda y que no consigue que la gente pues haga las cosas y tal. Entonces, bueno, pues es un proceso de lo primero que se hace. Es revisión de los valores de la persona, súper importante y fundamental, porque los valores son los faros que nos guían, y si tú no sabes cuáles son tus valores, puedes estar viviendo en incoherencia y eso es malestar y eso ya es muerte. Así que lo primero es revisión de valores. Después, una vez que ya sabes los valores, de decir, vale, pues con estos valores, teniendo en cuenta que esto es lo que hay, que esto es lo importante para ti, ¿qué meta te pones, ¿no? Lugar actual, desde donde estoy, dónde quiero ir, y a Ujú. partir de ahí ya empieza el proceso a buscar recursos, a buscar, a poner en práctica cosas. Van diciendo, bueno, pues mira, es que me he dado cuenta de esto, del otro, con preguntas, ir haciendo conexión neuronal. Me encanta ese momento eureka que se genera en la gente cuando de repente le haces una pregunta inocente, que a lo mejor haces unas estratégicas que no sirven de nada, y haces una pregunta que no tiene nada que ver y es como... O sea, es como, se me ponen los pelos de punta siempre. Se abre todo, es como, claro, a partir de ahí el proceso ya va zumbado totalmente. O Qué sea bueno, que sí. es eso, es hacer que conecten con su verdad, con su interior, y que desde ahí generen ese cambio que quieren generar. Y utilizando la parte de gestión emocional siempre para ir al cuerpo, ir al cuerpo. Tengo algunos líderes. Normalmente los líderes les cuesta mucho porque están muy aquí. Entonces, ir al cuerpo, ir al cuerpo, ir al cuerpo es como, venga, va, ¿y dónde lo sientes? ¿Y cómo lo sientes? ¿Y qué color le pones? ¿Y qué tal? ¿Y qué cual? Y me miran al principio como diciendo, esta está, pero mal de la cabeza. No, no, es que hay que ir al cuerpo, que es donde está la información. Entonces, nada, trabajando con PNL cuando hay bloqueos y bueno, pues eso, un proceso. Qué bueno, qué bueno. Trabajar con líderes y trabajar por esa conciencia, ¿no? En los líderes. Mm, Has dicho antes algo que me parece muy interesante y que me está viniendo por todas partes, entonces yo creo que esto hay que sacarlo, que son los dones y talentos, ¿no? Que tú mm, decías, pues quizá para ti, para mí lo que es natural es esto que estoy haciendo contigo, que es escuchar, ¿no? Para mm. mí estar ahí escuchando, sosteniendo es algo natural. Y quizás no le damos la importancia, ¿no? ¿Cómo definirías tú? O qué reflexión pondrías encima de la mesa para las personas que nos estén escuchando que puedan conectar con sus dones? Yo lo que les diría es, para conectar, hay una parte de los dones que igual sí que lo pueden detectar y hay una parte que no. Y la parte que no, la mejor manera es pregunta en tu entorno. Ujú. Pregunta a tu entorno. Lanza mensajes, llamadas, lo que sea, decir, oye, dime tres cosas, tres dones que ves o tres talentos que ves en mí, y van a coincidir mucho, aunque y pregunta, intenta preguntar 360, ¿no? Gente de tu familia, de amigos, si puede ser vecino, de tu trabajo, de tal. Intenta preguntar a mucha gente diferente cuáles son los tres talentos que ven, o dos, o el talento más talentoso. Y de ahí vas a recibir un montón de información, muchísima información. Luego ya la parte es digerir eso, porque muchas veces cuando nos dan estos feedbacks positivos, Ujú. hay personas, al menos a mí me pasa, y he comprobado que hay otras personas por ahí que les pasa también, que les cuesta mucho recibir el feedback también el positivo. Y entonces, bueno, pues hay que digerir, transitarlo y aceptarlo al Ya. final. Entonces, la mejor manera
como una técnica, ¿no? Como un poco de jueguecito, es preguntando a los demás. Y luego, otra cosa que también se puede hacer es, piensa, no sé, pues 5 personas que conozcas, a las que admires mucho, y di 3 talentos de cada una de esas personas. 5 o 3, los que quieras. Personas conocidas, que pueden ser personas o personajes de ficción o Ujú. personas que ya no viven o lo que sea, ¿no? Personajes históricos. Piensa en los 5 favoritos. Di 3 cosas o 5 de cada una de ellas, de cosas que también pones en valor. Júntalo todo y de ahí también va a salir información, porque somos capaces de ver en los demás aquello que tenemos nosotros también. Y ponemos en valor en los demás las cosas que son importantes para nosotros. Entonces sería pues 2 técnicas que podrían utilizar para descubrir sus propios talentos. Qué bueno, qué bueno. Antes hablabas de, bueno, al inicio has hablado que cuando empezaste a aprender sobre coaching, disfrutabas aprendiendo, disfrutabas leyendo. Nos has dicho un libro muy interesante, nos has recomendado un libro. No sé si nos podrías recomendar Uh, alguno más de, o no sé, tres que digas, wow, es que con esto voy a trabajar a lo mejor también mi autoliderazgo, voy a conocerme mejor, voy a conectar con esa llamita, no lo sé, lo que tú sientas. Mira, yo recomiendo siempre uno, que es El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, que ese libro hay que leerlo, y ese no cuenta, este hay que leerlo, todo el mundo, y no cuenta, ¿vale? Vale, perfecto. No cuentan los 3. Y en este libro, al final, lo que, bueno, es un hombre o sea, que vive en la época de nazi, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es judío, es un psiquiatra, médico y psiquiatra judío, y que entra en un campo de concentración, no me acuerdo de los detalles, que los detalles no los registro, no es ese mi talento, registrar detalles. Y entonces entra en un campo de concentración. Entonces es todo su proceso, luego el hombre sale, él consigue entrar con información y consigue ir escribiendo cosas allí que no se las pillen ni nada y consiguió sacarlo y después hacer un libro de la experiencia. Y sobre todo la experiencia es cómo consigo que a pesar de lo que esté ocurriendo fuera de mí y lo que esté ocurriendo, imagínate las vejaciones y las humillaciones cómo o sea, todo lo que sufrió esta persona, cómo consigo mantener mi dignidad, porque la dignidad es mía y eso es algo que no me pueden quitar, ¿no? Entonces, al final es un poco el aprendizaje de este libro es, da lo mismo lo que esté ocurriendo fuera, qué es lo que yo puedo hacer para afrontar esta situación. Eso es mío, o sea, esa es decisión mía, ¿vale? Y eso forma parte del autoliderazgo también, es muy importante. O sea, no quiero romantizar tampoco esto porque hay veces que tenemos, pues, a lo mejor algunos traumas o a lo mejor tenemos algunas situaciones que no nos están permitiendo afrontar de una manera sana, entre comillas, la situación que sea. En ese caso hay que ir a terapia y no con un coach, hay que buscar un psicólogo, psiquiatra, lo que sea para trabajar ese trauma y eso que nos está paralizando, ¿vale? Pero así, digamos, una persona que está más o menos bien, lo que sea que está pasando fuera no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es lo que está pasando dentro, esa parte de dignidad o cómo quiero yo afrontarlo. Ujú. Entonces, para mí este libro es un imprescindible. Luego el de Stephen Covey es otro imprescindible. O sea, ese libro es una joya de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ujú. Y bueno, cada uno de los hábitos, además yo me lo leí no de leer del tirón, sino que me dediqué un año a leérmelo porque iba leyendo y poniendo en práctica. Tiene mucho ejercicio también, iba poniendo en práctica las cosas que ahí iban, las cosas que él iba proponiendo. Y luego un libro que me encanta y que es, o sea, lo tengo en la mesilla de noche porque es una maravilla que lo abres y por donde leas, no hace falta ni leerlo en serio, o sea, abres y por donde leas ya tienes algo. Es Cuando todo se derrumba de Pema Chodron, que es un libro con el que yo descubrí también un poco el budismo, ¿no? Porque es una monja budista y escribió este libro y este libro es que me parece una maravilla. O sea, hay una parte del libro que te dice, cuando todo se derrumba y está todo lleno de mierda, siéntate encima de la mierda,
a ver cómo huele, a ver el color que tiene, a escuchar lo que se escucha. Es decir, cuando todo está mal, que a veces necesitamos entrar en acción y cambiar las cosas y hacer, no, siéntate a observar qué está pasando. Y es tan mágico eso, o sea, sentarte a sentir y escuchar lo que está ocurriendo que, o sea, que bueno, a mí me descubrió un mundo y además me lo leí justo en un momento en el que todo se estaba derrumbando y me sirvió un montón de ayuda. Y luego también hay otro que me gusta un montón, que son los dones de la imperfección de no sé qué Brown, Brown, sí. No sé qué No, Brown, pero me lo he Dan leído. Brown, o bueno, no me Dan acuerdo Brown sí cómo. que tiene una charla TED, creo. Sí, tiene de hecho creo que dos charlas TED, que es interesante verse la primera y luego la segunda, porque en la segunda habla de la primera y es muy Ah, interesante. Ah, no, espera, no, tiene una charla TED y luego tenía un documental en Netflix. vale, yo el documental no lo vi. Ujú. Pues el documental de Netflix, que no sé si estará todavía, yo me lo vi a lo mejor hace 3 años, una cosa así. Y ese documental hablaba de la charla de TEDx, entonces es muy interesante. Para que no le guste leer libros, que a veces También está bien. tengo clientes, ¿no? que no les gusta leer, pues digo, bueno, pues mírate la charla esta. Y bueno, ese es maravilloso porque es conectar, no sé, con la parte de aceptación de esa parte de imperfectos que tenemos, ¿no? Que es que queremos hacerlo todo siempre bien, queremos hacerlo todo perfecto, ¿no? Vamos a conectar con nuestra imperfección y vamos a ver cuál es la belleza que hay en la imperfección también. Y ese Sí. libro me gusta mucho también. Wow, muchas gracias por las recomendaciones. Me los he leído todos, menos el de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, me lo llevo como deberes. Y volver a releer En busca del sentido de Víctor Frank, porque yo creo que también por momentos te Mm, puede cambiar la perspectiva, mm. ¿no? Y ahora que sacas el tema de la imperfección, yo creo que este es un gran dolor que tenemos muchas personas en diferentes momentos, en algunos momentos más acentuado, pero yo creo que todos pasamos por ahí. ¿Cómo podríamos trabajar esto? ¿Cómo podríamos aceptar nuestra imperfección, ¿no? Y no ser tan autoexigentes. Para mí el trabajo clave está en valores, Mm, trabajar los valores, porque cuando trabajas los valores de alguna manera te acercas un poquito a trabajar la identidad también. Entonces al trabajar los valores es como decir, vale, porque muchas veces dentro de los valores me dicen, no, y que todo esté perfecto. Y digo, bueno, es que la perfección en sí es un contravalor, no es un valor. Si quieres podemos poner como valor la excelencia y buscar la excelencia, porque la imperfección es infinita, la excelencia es hacer lo mejor que puedo. Entonces, eso mm, está bien. Pero la perfección es infinita, nunca llegas a la perfección, a hacerlo todo perfecto. Con lo cual nunca va a estar y siempre vas a tener esa sensación de vacío, ¿no? De que no está todavía terminado. Entonces, para mí la clave es trabajar valores, para dejar de poner el foco en hacer las cosas perfectas o en hacer, ¿no? esa parte de autoexigencia y hacer un trabajo de valores. Cuando hago el trabajo de valores, aparte que, bueno, tú y yo hemos trabajado juntas toda la parte esta de valores, pero bueno, lo aprendí también en el Practitioner, en PNL se trabaja también mucho y en coaching. Y a mí me gusta mucho hacer el trabajo definiendo, vale, voy a hacer mi lista por orden, voy a definir cada valor y luego me voy a hacer una lista de cuáles son esas acciones que me acercan a esos valores. Me voy a poner una lista muy grande de acciones de las que solo tengo que cumplir una cada día. Entonces es una manera de empezar a trabajar la autoexigencia y la perfección, ¿no? Una persona perfeccionista, la tendencia sería, pues si me pongo 10 cosas, voy a hacer las 10 cosas cada día. Y eso, claro, la sensación de no llego, de tal y de imposición. O sea, estoy intentando hacer algo para mi bienestar y esto lo siento como impuesto. Pues ponte a hacer una. De una lista que tienes de 15 cosas, haz una cada día. Si una, por ejemplo, es, no sé, despertarte por la mañana y mirar al cielo y escuchar a los pajaritos cantar,
Pues esa es una, póntelo fácil. Otra que puede ser, pues tomarme un té relajada, en vez de trabajando lo que sea, pues en la cocina o salirme un momento del trabajo, me salgo un momento a la calle, que hay arbolitos en no sé dónde, yo qué sé, mirar las hojas de los árboles para encontrar bienestar, ¿no? O una persona que lo que pasa es que es muy tímida y lo que quiere es pues yo qué sé, romper un poco esa timidez. Bueno, pues ponte cosas fáciles, haz una lista de 15 20 cosas fáciles, de saludar todas las mañanas al frutero cuando paso por la frutería, aunque no le vaya a comprar fruta, Ujú. o hablar con no sé quién, o hacer una llamada de no sé menos, no lo sé, o sea, cosas que sean fáciles y haz solo una cada día. Entonces, la mejor manera es esa, ponerte las cosas más fáciles y cumplir con una cosa y ya está. Sí, sí, sí. Me ha venido justo esta mañana yo, yo misma, ¿no? Que uno de mis valores raíces es la salud, ¿no? Y trabajar el movimiento. Y claro, yo tengo una lista, pues, o dar un paseo, hacer una clase de yoga, o hacer unas respiraciones, o subir las escaleras que tengo aquí al lado de casa, ¿qué tal? Y me reconocía yo misma, bueno, pero paseo y luego hago el yoga y luego no sé qué, y es como, a ver, Una, de esta una. lista he dado un paseo, ya estoy en coherencia con ese valor y está Claro, bien, ¿no? Pero es un claro. trabajo continuo, a pesar de tenerlo muy claro, continuamente estar ahí. Mm. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas herramientas, cuántos ejercicios? Hemos aprendido mucho contigo de autoliderazgo, de cómo poner conciencia ahí, del liderazgo en sí. No sé si se ha quedado algo que te gustaría comentarnos. No lo sé. No, Todo bien, ¿no? todo bien. Os animo desde aquí a trabajar con Sole en cualquiera de sus programas, pues de coaching a nivel personal, a nivel profesional también, o bueno, conocerla un poquito más. Yo dejaré abajo en la descripción pues tus redes sociales para que puedan bichear por ahí o contactar contigo. Y para acabar, Sole, el podcast se llama Creando Posibilidades. A mí me encanta crear con vosotros, los invitados, nuevas posibilidades. Yo las veo como nuevas semillitas, ¿no? Que podamos ir esparciendo por ahí. Entonces, te propongo que propongas tú una nueva posibilidad para las personas que nos estén escuchando. Una nueva posibilidad para las personas que nos escuchan sería lo que hemos hablado antes de poner conciencia. Es que me parece que es la parte fundamental. Trabajad en poner conciencia en vuestro cuerpo para intentar averiguar qué es lo que os está diciendo. Y eso es una semilla que va a abrir todas las posibilidades que hay en el universo, porque la información está dentro de ti. No busques fuera, es que deja de buscar fuera, deja de buscar fuera, está dentro. Páralo todo, páranos a nosotras, desconecta todo, ponte en silencio, en oscuras, como te dé la gana, quítate la música, quítatelo todo y escucha dentro. Wow. Qué bonito lo que dices. Escúchate, escúchate a ti. Mm. Qué guay, Sole. Muchas gracias por estar aquí este ratito conmigo, por charlar de todo esto que te apasiona y que me apasiona a mí también, escucharte. Así que gracias por estar aquí en el podcast y a vosotros Gracias a ti, Vero, por invitarme, porque vamos, me ha encantado. Además que me dijiste para hablar de lo que te gusta. Yo, pues fenomenal, yo encantada. Sí, me gusta precisamente eso, pues dar voz también a esos talentos que hay un montón. No hace falta tener 1 millón de seguidores, ¿no? De tener Claro, un podcast con millones de seguidores y claro. con los mayores especialistas que se ven en redes. Tengo clarísimo que todas las personas tenemos un don que podemos aportar al mundo. Y a mí me encanta dar voz ahí a esos nuevos talentos, quizás y jugar con vosotros, porque a todos os lo digo que es Hemos una venido a manera de jugar, jugar. ¿no? Hemos venido a Exactamente. jugar, que es mi hashtag también de LinkedIn. Hemos venido a jugar. Así Sí, que nada, propósito muy bonito también, Vero, y nada, muchas gracias por llamarme.
Gracias a ti, Sole. Y para vosotros que nos estáis escuchando, si os ha gustado, os animo a darle a me gusta al episodio, a compartirlo si así lo consideráis. Suscríbete al canal también si así lo sientes y nos vemos próximamente en Creando Posibilidades. Un abrazo. Chao.